Perdón, Copa Sudamericana, porque sé que muchas veces no hablo tanto de vos y quizás parecería ser que te dejamos en un segundo plano, pero vos también sos importante. Vos también tenés lo tuyo. Y este es un video en honor a vos. Este video es el comienzo de una serie de videos que demuestran tu importancia, tu impronta. Porque inclusive muchas veces en la fase de grupo son mejor que la Libertadores. Dan más sorpresas, se conocen equipos diferentes que están jugando por primera vez en la competencia. Así que en este video vamos a repasar todo lo que pasó en la primera fecha del segundo torneo más importante de Conmebol. Y sí, escucharon bien, es el segundo torneo más importante. Pero no por eso es malo. De hecho tiene mucho de lo que vamos a hablar hoy. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Primero, como un acto de sinceridad periodística, quiero decir qué partidos vi y cuántos, porque así ustedes van a saber muy bien en cuáles casos hablo de partidos que me baso en el resumen y las estadísticas, cosa que ahí ustedes pueden decirme todo lo que ustedes quieran, agregar datos, agregar cosas que quizás solamente ustedes pueden saber, y también ver cuáles partidos yo los vi. Sé todo lo que pasó a los 90 minutos. Casi todo me puedo equivocar y pueden aclararlo. Pero bueno, más que nada para que sepan. En este caso vi 5 partidos, o sea que fíjense que elegí ver más partidos de Sudamericana que de Libertadores, de los cuales unos del grupo B, que fue el de Cerro Largo contra Defensa y Justicia, otros del grupo C, que fue el de Corinthians contra Huracán, que ganó Huracán en Brasil, otros del grupo D, que es Atlético Grau, que perdió en Perú 2-0 contra Godoy Cruz, y después, por último, 2 son del grupo E, o sea que vi 2 del mismo grupo. Vi la victoria de Unión contra Cruzeiro y la victoria de Mushuk Runa contra Palestino. Así que ahora sí, ya sabiendo todas las cartas que tengo, ya habiendo puesto todo lo que ustedes tienen que saber, sin haber sido sincero, empezamos con el primer grupo. Empezamos como siempre por el primer grupo, el grupo con la letra A, que bueno, ya lo pueden ver en pantalla, que tenemos acá bastantes cosas interesantes de las que podemos hablar. Como por ejemplo vemos a Independiente, que era el candidato número 1 a quedar primero por su buen momento en la Liga Argentina, por su buen plantel, por ser una liga más poderosa, que ya empezó último con una derrota. Vemos un empate con 6 goles entre dos equipos como Boston River y Guaraní, que creo que ninguno se hubiese esperado un resultado tan grandilocuente. Y bueno, un Nacional de Potosí que se ubica bastante arriba. ¿Qué podemos decir de estos partidos? Bueno, por un lado, Nacional contra Independiente fue un partido bastante parecido al que había tenido Boca contra Nacional la temporada pasada. No sé si se acuerdan mucho, pero había sido un partido bastante parejo, pero en el que en este caso Nacional logró ser efectivo. La impresión era de que ambos tenían la pelota, ambos tenían sus intentos, pero Nacional sabía cómo atacar, obviamente estando con esa ventaja de jugar en Potosí. Y no es por desprestigiar lo que haya hecho, simplemente para explicar las razones por las que pudo ser superior. Por ejemplo, potenciando mejor su juego vertical y también su juego de pelota parada. De hecho, con una pelota parada en la que se equivoca Rey en la salida, se ponen en ventaja y después liquidan el partido cuando Independiente ya estaba cansado con una contra. Pero creo que siempre ha estado un poco mejor Nacional e Independiente no se vio tan superado, pero me parece que sí es una victoria merecida. Guarda con esto, porque Nacional ahora se para como el candidato número 1 a quedar mínimo segundo lugar. Hagamos cuentas, si ya le ganó a Independiente de local, seguramente le va a ganar también tanto a Guaraní como a Boston River. Obviamente hay que ver, capaz que después no les gana, pero lo que voy es que si le pudo ganar al más difícil, también le debería poder ganar a los otros dos. O sea que ya tiene un potencial fijo de sumar 9 puntos. Y con 9 puntos muchas veces te calificás segundo lugar. No sería raro que Nacional pelee este grupo y esta victoria ya te dice, de visitante vemos qué pasa. Ojalá saque algún punto, pero ya con lo que puede hacer de local, se para con un candidato fijo a meterse en la siguiente instancia. Más porque Guaraní empató con Boston. Ahora, estos dos, en los partidos entre ellos, ya un punto sacaron, pero ninguno pudo ganar el primer partido. Contra Independiente veremos qué pasa. Entre ellos dos, contra Independiente, no sé qué va a pasar. A priori Independiente, este partido que tuvo contra Nacional era el más difícil del grupo. En la altura, realmente sin mucho acostumbramiento a jugar en este tipo de condiciones, era lógico que pueda llegar a perder. Pero los demás partidos Independiente los va a querer perder porque se va a quedar afuera. Y evidentemente esta copa la quiere ganar Independiente. Y es el mejor equipo del grupo seguramente. Entonces, hay que ver cuántos puntos sacan Guaraní y Boston contra Independiente. Y hay que ver si le pueden ganar a Nacional jugando de local. Entonces ya este grupo, por cómo empezó, hace que Nacional tenga una gran ventaja y un gran comienzo como para decir, mira, yo estoy acá. Así que seguramente va a ser un claro candidato o al menos va a pelear la clasificación. Después, en Boston contra Guaraní vimos dos equipos buenos.
Esto es lo lindo de este grupo, que tuvimos un equipo como Nacional que demostró con fútbol y resultados, otro equipo que perdió pero que es el mejor equipo y por tanto no lo podemos dar por muerto, y después dos equipos que metieron un 3-3. Y ambos tienen cosas positivas. Hay que decir que el partido lo merecía ganar Boston, claramente. Empezó ganando por diferencia de 2 goles, uno en el primer tiempo donde había hecho casi todo bien y lo ganó sobre el final, y en el principio del segundo puso el 2-0, y a partir de ahí llegó la reacción de Guaraní, que Guaraní reaccionó muy bien con un lindo gol de Mendieta y después rápidamente olió sangre, aprovechó un error en la salida de Boston y metió el 2-2. Boston volvió a reaccionar, cosa que es muy buena también porque no se dejó estar, reaccionó, fue a atacar, logró el 3-2, parecía que se llevaba por delante y metía el cuarto, pero justo sobre el final, una pelota parada, Guaraní puso el 3-3. Guaraní demostró efectividad, mentalidad, inteligencia, cosa de Copa. Recordemos que en este grupo los que tienen más experiencia en Copa más que nada son Independiente, igual de 2022 no jugaba, y Guaraní. Después Nacional la temporada pasada jugó, pero no es un equipo tan acostumbrado. Y obviamente Boston es el menos experimentado. Se notó, al menos a priori se notó en este partido como Boston jugó mejor, dominó mejor la pelota, fue un equipo más creativo, más ofensivo, pero la experiencia o al menos la inteligencia de los paraguayos terminó haciendo que le hicieran un empate. Buen empate de Uruguay. Hay que ver si a la larga les sirve o no, porque en este grupo, como ya dijimos que Nacional seguramente sume bastantes puntos de local y que Independiente seguramente pueda darle a Guaraní los dos partidos, veremos, pero es candidato a ganar los dos partidos, un empate contra Boston no es tan bueno, porque Boston parte como para mí el peor de grupo. Pero realmente es un grupo que decir que hay uno que es peor es confuso. Trato de darles ciertas imágenes, aunque sean un poco ambiguas, como para que entiendan, pero por un lado Guaraní puede ser mejor que Boston, pero por otro lado Boston también puede ser mejor que Guaraní, porque Boston bajó de la Libertadores, o sea que la temporada pasada estuvo entre los mejores 4 de su país, en cambio Guaraní estuvo entre los mejores 8, o sea, hay muchas variantes. Por eso este grupo, después de la primera fecha, con todo lo que tenemos, quedamos como en, ok, declaración de intereses de Nacional, un fútbol muy bueno de Boston, cosa que habla de que va a poder competir, y una gran respuesta de Guaraní. Nadie está muerto, todos están vivos. Pero a nivel de resultados, obviamente queda mejor parado que todos. Es Guaraní, perdón, es Nacional. Así que cerramos con eso y pasamos ya al siguiente grupo que ninguno se queda corto, pero hay que admitir que posiblemente fue el grupo más aburrido de toda la Copa y de todas las copas, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana. Tener un grupo en el que tenemos 2 empates en la primera fecha siempre es algo un poco raro y como que deja todo en stand-by, como si nada hubiese pasado. Y bueno, así pasó en este grupo, donde tenemos todos empatados con un punto. Fíjense que ordené a los equipos y puse primero a la Católica, segundo defensa, porque consiguieron los empates de visitante. Pero técnicamente los que estarían en el primero y segundo lugar serían los dos que marcaron goles, simplemente por goles a favor. ¿Qué podemos ver de este grupo? Bueno, voy a tratar de decirles cuáles fueron mis sensaciones de cada uno de los equipos. Por un lado hay que tener en cuenta que por lo general en las competiciones internacionales sumar puntos de local es súper importante. O sea que perderlos es súper negativo. O sea que a priori los que no ganaron de local son los que salen más heridos. Pero no solamente salen heridos en este caso por el resultado, que es no ganar de local, sino también por el juego. A mi parecer los equipos que jugaron mejor fueron Defensa y Justicia, y también la Católica, que en ambos partidos me parece que fueron los que merecieron ganar. Y después yo considero que en cuanto a nivel general, los dos mejores equipos son los que empataron arriba, los que vimos recién en esta gráfica arriba, o sea, Victoria y la Católica, y los que jugaron a un nivel un poco más bajo, o sea que el partido que para mí tuvo menos calibre fue el de Cerro. Ahora vamos a hablar un poco de ambos partidos y desmenuzarlo, pero en ese sentido yo siento que hay pocas conclusiones, pero las conclusiones a las que llegué es que va a ser un grupo bastante cerrado y parejo, en el que quizás uno podría pensar, bueno, Defensa y Victoria, Argentina y Brasil, candidatos a quedar primero y segundo. No sé, creo que cualquiera de los dos puede quedar eliminado. Y más que nada, al que veo más potente y a día de hoy mejor parado es el equipo ecuatoriano. Y justamente nos metemos a hablar del partido que tuvo contra Victoria. Recordemos que jugaron en Brasil, que no es fácil tener puntos en Brasil. Y la verdad es que la Católica logró un partido parejo. No hubo muchas ocasiones, fue un partido bastante cerrado, en el que ambos tenían lo suyo, pero que el que estaba más inteligente siempre era el equipo ecuatoriano, con ataques más verticales. Y de hecho, con Londoño y con Moreno hacía más peligro que con todos los jugadores del equipo brasilero. Y así, con una jugada interesante, vertical y un lindo gol de Moreno, marcaron el 1-0. Y era justo en ese sentido, porque era un equipo más profundo. Después, Vitória consiguió un penal y un gol, pero el penal lo consiguió en un contexto donde ya tenía un jugador de más.
porque Castillo, lateral izquierdo de la Católica, fue expulsado por doble amarilla. Entonces, Victoria consiguió el empate recién cuando tenía un jugador de más y con gol de penal, que lo pateó Matausinho, que es como el más habilidoso del equipo, la figura, digámosle. O sea que realmente, inclusive con un jugador de menos, la Católica logró competir bastante bien porque no estaba viéndose demasiado superado. E incluso después del 1-1, Victoria lo fue a buscar un poco. Pero en ese tramo donde lo fue a buscar, la Católica también tuvo sus contraataques donde estuvo también cerca de poder quizás marcar un 2-1. A lo último tuvo una jugada muy clara que casi lo gana. O sea que me parece que tenía el contexto más complicado la Católica porque iba a jugar en Brasil. Y así todo hizo un muy buen partido. Tácticamente fue más inteligente, fue más peligroso, se puso en ventaja, aguantó el partido con un jugador menos y casi lo gana así. Vitoria no me pareció un mal equipo. Tiene jugadores interesantes como Mateusinho o como Lucas Halter, que es defensor y es muy interesante, es muy bueno. Pero siento que no estuvo muy bien porque jugué de local y no pudo ser superior. Y me parece que en este grupo eso va a ser la diferencia. Bien por la Católica. Y en el otro partido, a mí, Cerro Largo, tengamos en cuenta que los equipos que tienen menos experiencia en este grupo son Vitoria y Cerro Largo. Pero no, Vitoria es brasilero, tiene más recursos, uno pensaría que más allá que no tenga mucha experiencia, igual tiene una ventaja de ser la Liga de Brasil. Por lo tanto, Cerro Largo pasa a ser el equipo menos experimentado. Es la primera vez en su historia que juega una fase de grupos de una competición internacional. O sea, es súper novato. Jugó un buen partido. Para ser debutante y jugar contra Defensa y Justicia, un equipo de la Liga Argentina que está bastante acostumbrado a jugar copas, no estuvo mal. Más allá de que la temporada pasada Defensa y Justicia, que eliminaron en fase de grupo de Sudamericana, era un rival difícil. Y la verdad es que fue un equipo muy bien armado, sólido, no le dejaron pasar casi ninguna buena bocha, pases filtrados o intentos individuales a Defensa, pero le faltó ofensividad. Defensa estuvo más cerca de ganarlo porque obviamente tenía la posesión. Después cuando entró en el segundo tiempo Molinas tuvieron mejores oportunidades con pases cruzados, desbordes. Defensa fue el que tenía la iniciativa del partido porque era el equipo que tenía la responsabilidad por ser el máximo candidato de los dos. Pero, pengamos esto, Cerro jugaba de local. Y si ya de local contra Defensa, que encima Defensa no está pasando por un buen momento, te ves, entre comillas, superado, obviamente es meritorio que hayas tenido un partido parejo, sólido, porque sos debutante, porque tenés las de perder. Pero, si basamos simplemente en eso, le damos la mano a Cerro. Ahora, si Cerro quiere pararse en este grupo como un equipo que quiere clasificar, este partido no es bueno. Porque no metiste ningún gol, porque jugabas de local y porque no pudiste ganar ni siquiera ser demasiado peligroso. El empate estuvo bien, es un 0-0 clavadito, como mucho un 1-0 para Defensa. ¿Es meritorio? Sí. Ahora, ¿le va a alcanzar para clasificarse? Yo creo que no, porque ahora le quedan solamente 2 partidos de local, 3 de visitante. Hay que ver, yo creo que la Católica tiene muchas más posibilidades de ganarle en Uruguay a Cerro que a Defensa y Justicia por las características que tiene de juego. Y hasta Victoria también, entonces, no sé, me parece que me deja cosas buenas en cuanto al juego, pero en la tabla no le conviene ese empate. La Defensa, veremos. A priori no le viene tan mal porque es un empate de visitante. De local tiene que hacerse cargo Defensa, aparte que suele ser un buen local. El tema es, quizás a la larga, si Cerro se convierte en el equipo más débil del grupo, como muchos pensamos que puede llegar a ser, que es el equipo más débil del grupo, no ganarle los 2 partidos a Cerro quizás a la larga te puede dejar afuera. Pero eso no se sabe todavía. Como en todos los grupos vamos a decir, muchas cosas que estamos diciendo ahora posiblemente van a empezar a cobrar sentido o a no cobrar sentido a partir de la fecha 2, a partir de la fecha 3. Por eso acá abrimos el abanico. Puede pasar esto, puede pasar esto. Pero es un grupo que quedó abierto, a mi parecer, con una leve ventaja para los equipos que jugaron de visitante, porque justamente no perdieron puntos de local. Ahora sí seguimos con el tercer grupo, que para mí es el grupo de la muerte, ni más ni menos. Así que, bueno, seguimos muy fuerte. Este grupo es hermoso y bueno, ya lo pueden ver en pantalla, donde tenemos a América de Cali, que bueno, acá me equivoqué en la diferencia de gol, en realidad era +2. Huracán con +1 y después, bueno, Corinthians y Racing abajo. ¿Por qué este es el grupo de la muerte para mí? Y porque tenemos a Corinthians, actual campeón del Paulista. Para los que no saben, el Paulista es el torneo regional de Brasil en el que, por ejemplo, compiten equipos como Sao Paulo o Palmeiras. Ojito, ganó Corinthians, tiene un equipazo. Tenemos Huracán, que la temporada pasada salió, entre comillas, segundo del fútbol argentino. En la tabla quedó cuarto, pero estuvo hasta la última fecha en una final contra Vélez en la que si ganaba salía campeón, o sea que estuvo como si fuera un subcampeón. Tenemos a América de Cali, un grande de Colombia que no pasa por el mejor momento últimamente, pero que hoy en día exactamente está puntero en la liga colombiana. Digo, últimamente en cuanto a internacionalmente en los últimos años. Y por último a Racing de Uruguay, que podría parecer el más débil del grupo, y creo que lo es. Pero la temporada pasada recordemos que tuvo una muy buena Copa Sudamericana, eliminando por ejemplo a Argentinos Juniors, en un grupo donde compartía también con Corinthians, o sea, segunda temporada consecutiva que tiene la mala suerte de tocarle este equipo tan grande de Sao Paulo.
¿Qué pasó en la primera fecha? Bueno, el partido de Corinthians contra Huracán estuvo interesante, fue parejo, pero Huracán lo jugó con unas ganas, con una intensidad, una lucha en el mediocampo que hizo la diferencia. Corinthians, con sus individualidades, de hecho empezó perdiendo, lo logró empatar y hizo lo suyo. No es que fue un partido en el que lo pasaron por arriba, pero como ya hablamos a unos partidos de la Libertadores, da la impresión de que los equipos que se enfrentan a los brasileños en las primeras fechas juegan los partidos con un alma, con unas ganas, como si fuera una final, de veras. Pero los brasileños en esos partidos no lo juegan de igual manera. No es lo mismo para ellos. De hecho, saben que tienen un margen mucho más amplio para equivocarse. Entonces, no es que quiero desprestigiar la victoria de Huracán. Fue una gran victoria. Y Corinthians jugó en serio. Es un partido importante para ellos también. Pero mi sensación fue que la diferencia, además de que fue un partido bien planteado y que molestaron en la salida y que jugaron todo el partido ofensivamente y no tuvieron miedo, la actitud fue un extra. Y Huracán tuvo esa actitud y es una victoria muy importante. Porque le ganaste al equipo más difícil del grupo de visitante. Ahora, todos los demás partidos a priori son más fáciles. Entre comillas, ¿no? Porque hay que ver también cómo juega América, cómo se mezclan los técnicos y los estilos. Pero grandísima victoria de Huracán. Para Corinthians es tan buen equipo, tiene tantos jugadores, tiene tantos recursos, que no creo que sea algo importante perder o no. Puede llegar a ser importante en el caso de que Huracán a partir de ahora sea muy, muy, muy sólido y te quite el primer lugar. Pero ni siquiera creo que todavía Corinthians tenga riesgo real de perder el primer lugar. Porque si a partir de ahora gana todos los partidos, obviamente no es tan fácil, ¿no? Porque inclusive recordemos que Corinthians en la Libertadores se complicó contra el equipo este venezolano universitario y después perdió contra Barcelona, o sea que no es invencible. Y de hecho viene siendo un poco irregular. Pero si, digamos, se pone las pilas y explota su potencial, uno sabría decir que tenía que quedar primero, aunque haya perdido la primera fecha. El otro partido, no se deje engañar por el resultado, porque si bien América fue muy superior, más que nada después del 1-0, el principio del partido me parece clave como para entender que Racing no es un mal equipo. Al principio estaba un partido interesante, ida y vuelta, con ambos teniendo oportunidades. Eran mejor las oportunidades de América, pero Racing también tenía las suyas. Y de hecho, después del 1-0, Racing todavía tuvo algunas más para empatar. Más que nada todo se descarriló después del 2-0, donde ahí sí ya el partido se transformó en un partido muy disparejo, con una América muy confiado, donde marcó el 3-0. Y después al final, un lindo descuento de Racing que le sirve para equiparar un poco la diferencia de gol. Racing no jugó mal, pero no estuvo a la altura del partido. No pudo jugar en el mano a mano, y en el mano a mano, o sea, en el juego palo contra palo, era obvio que le iba a ir mejor a América, que tiene mejores armas, entre ellas, por ejemplo, al caso de Juanfer Quintero, que es una gran figura y un gran armador de juego, inclusive más todavía en transiciones y un juego más veloz. América fue un equipo rápido, ofensivo, vertical, que logró ser peligroso, profundo. Pone las cartas sobre la mesa. Este grupo es un grupo que no se sabe bien qué va a clasificarse, pero después de haber perdido Racing este partido de local y por 2 goles de diferencia, creo que Racing poco a poco va saliendo de la ecuación. Y vos me vas a decir, bueno, pero pará, porque Racing es la primera fecha. Sí, tenés razón. Nadie está muerto todavía. Pero pensemos en esto. ¿Qué partido tiene Racing que ganar en este grupo si quiere tener chance de clasificarse? De local contra América, de local contra Huracán. A priori son los dos más accesibles para ganar. Ahora, va a ganar, si no lo puedo ganar en Uruguay, ¿le va a ganar en Colombia a Racing? ¿Va a ganar Argentina a Huracán? ¿Le va a ganar algún partido de Corinthians? O sea, si ya este partido, que era uno de los más accesibles, junto con de local contra Huracán, no lo pudo ganar, uno pensaría que ya está quedándose afuera con esta derrota. Pero bueno, hay que esperar. Obviamente falta mucho, pero estamos sacando conclusiones. Y después, no nos olvidemos que la temporada pasada lo goleó a Argentinos Juniors en Argentina. O sea que tampoco hay que subestimarlo. Pero bueno, hay que ver. Es un grupo más difícil. La temporada pasada tenías equipos para mí un poco más fáciles. Inclusive Argentinos Juniors me parece peor que Huracán. Este Corinthians me parece mejor que el Corinthians del año pasado. Y después en ese grupo estaba Nacional de Paraguay, que no sumó casi ningún punto en ese grupo. Y ya acá tenés a América, que ya está sumando. O sea que no es nada parecido al grupo. Creo que Racing ya se parte como un candidato a quedarse fuera y los otros 3 se van a matar. Por eso este grupo está buenísimo. Aunque igual, como digo, no digamos nadie por muerto porque recién empieza. Seguramente a partir de la fecha 2, depende de lo que pase, ya vamos a poder decir algunas cositas más. Pero bueno, por ahora esto. ¿Está mal decir que un grupo me parece el peor grupo de la Copa? Bueno, no importa, lo voy a decir. Este que viene ahora me parece el peor grupo y guarda, todavía tengo una esperanza de que sea un poco más divertido, pero sinceramente veo las cartas sobre la mesa y pienso, bueno, como que veo todo bastante armado. Voy a explicar por qué. Bueno, pueden ver 2 victorias de visitante, ambos equipos de Argentina y de Brasil,
y los rivales son equipos que no vienen bien. Uno es Atlético Grau, que me atrevería a decir que el equipo peruano es el peor equipo entre la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de todos. Es el peor de los 64 equipos. Después de lo que vimos en la primera fecha, me parece el más débil. De hecho, jugó de local. Tuvo un partido en el que manejó la pelota y tuvo cierta iniciativa, pero Godoy Cruz, siendo un equipo muy simple, tiradito atrás y vertical, le alcanzó para estar tranquilo todo el partido y ser peligroso. Y Godoy Cruz viene muy mal en la Liga Argentina. De hecho, está entre los peores, digamos, no está ni entre los mejores 16, o sea que está del 20 para abajo seguramente. Un equipo muy flojo últimamente. Y le ganó tranquilo. Entonces, ya de local contra Godoy Cruz, que viene mal, la primera fecha no pudiste ni siquiera competir un poquitito. Me parece que ya partís como el candidato a quedar último. No fue un partido muy disparejo, pero Godoy Cruz con muy poco ganó tranquilo, por eso digo que para mí ya arrancó mal. Ahora, la esperanza de este grupo está en 2 puntos. Uno, que Godoy Cruz termine siendo un equipo buenísimo, que no lo es todavía, y que le pelee el primer lugar a Gremio, que es el candidato a quedar en el primer lugar con todos los puntos sumados. 2, que es lo que veo más probable, y que esta primera fecha me deja un poco de esperanza, es que Luqueño pelee el segundo lugar contra Godoy Cruz, que lo veo muy posible, porque Godoy Cruz viene mal, y Luqueño también viene mal en la liga, de hecho viene anteúltimo en la liga paraguaya, pero en el partido contra Gremio mostró cositas interesantes. Gremio fue un partido en el que casi siempre fue mejor. Desde el principio atacó un poco más, se puso en ventaja, después se lo empataron y siguió teniendo más oportunidades, logró marcar el gol y por lo general esa superioridad de plantel la alcanzó. Hizo buenas jugadas, se conectó bien, desbordó, fue profundo. Bien, Gremio hizo la tarea. Ahora, Luqueño mostró cosas. Por ejemplo, los 3 minutos de partido, pelotazo largo, gol de Mbappérez. Anulado, por un poquitito, anulado. Pero bien, demostración de verticalidad, atacó rápido, equipo vivo. Después, del 1-0, tiene una jugada en la que presiona la salida a Gremio. Gremio la saca al lateral, no puede salir jugando. Rápidamente Luqueño saca el lateral, también ayuda al alcanzapelotas, lo deja durmiendo, o sea, quedó mal paradísimo Gremio, porque no se le esperaba. Centro, gol de Santander. Avivada, equipo inteligente, vivo, sudamericano, folclore. Me gustó. Esa demostración me gustó. Y después el resto del partido, obviamente sabemos muy bien que los equipos brasileños en las primeras fechas se les complica más porque están menos aceitados y que empiezan a calentar motores casi que en octavos de final, o al menos en las últimas fechas. Pero compitió bastante bien. No lo pasó por arriba Gremio, que quizás uno podría pensar que lo podría pasar por arriba, no lo pasó por arriba. El resultado corto no está mal. Entonces, ese partido que tuvo con esas características, con Santander como un referente, un equipo que logró ser vertical, me parece que da como para pensar que no veo muy difícil que le compita a Godoy Cruz, porque Godoy Cruz no anda muy bien. Comparando los planteles, conozco mucho menos jugadores de Paraguay porque soy argentino y veo la Liga Argentina. Quizás me parece un poquito mejor que el de Godoy Cruz, que el de Luqueño, pero no creo que haya tanta distancia. Entonces, este grupo creo que va a depender, y vamos a ir viendo fecha a fecha, de lo regular que sea Godoy Cruz y de lo regular que sea Luqueño. A Grau lo dejo por ahora por afuera, pero tampoco hay muchas posibilidades de que sea mal. O sea, por lo que vi la primera fecha, capaz que a partir de la segunda ya digo, bueno, Grau se metió en la pelea. Veremos qué pasa. Pero bueno, este grupo, como digo, me parece el peor, el más aburrido. Veremos si lo es o no. Pero además de parecer el más aburrido, me parece que tiene menos nivel en cuanto a equipos candidatos. Me parece que en estos grupos hay varios equipos que digo, bueno, estos si avanzan van a hacer cosas interesantes. En este grupo digo, bueno, Gremio sí va a poder ser candidato. El resto creo que cualquiera que llegue a avanzar va a perder contra el que baja de la Libertadores, por ejemplo. Pero bueno, capaz lo estoy subestimando y termina siendo campeón Godoy Cruz, qué sé yo. Ustedes no me van a creer, pero yo estoy grabando este video a las 2:43 de la mañana. Hoy lo estaba grabando temprano, tipo 3 de la tarde, y grabé hasta este grupo, hasta el grupo E. Y me di cuenta que estaba muteado el micrófono y me quería matar. Soy un boludo también yo, pero me quería matar, no podía creerlo. Y bueno, acá llegué hasta este mismo punto y estoy viendo todo el tiempo el micrófono cada 10 minutos. Si ven que miro para abajo es por eso. Y bueno, llegamos al grupo E. El grupo que vi los 2 partidos. Y que bueno, tuvimos la gran victoria de Unión contra Cruzeiro y la victoria de Musukruna. Recordemos que Musukruna es un equipo ecuatoriano que juega en la altura, tiene altura, y que es la primera vez que compite en una fase de grupos de un torneo. Así que, si bien ya había competido alguna vez internacionalmente, esta es la primera vez que tiene que competir de manera más regular. Este es un grupazo, es uno de los mejores grupos para mí porque yo veía a Cruzeiro obviamente como un buen equipo, como buenos jugadores, obviamente es un equipo brasilero, a Unión, uno que no pasa por un buen momento en la Liga Argentina, pero que la temporada pasada fue buena, tiene un buen técnico, tiene un plantel interesante, lo veía como un posible candidato a pasar,
Palestino, que tiene un buen presente en la liga chilena, equipo interesante. Y por último, Mushuc Runa no lo conocía mucho, no sabía qué podía aportar, pero bueno, llegué al primer partido y ganó y me gustó. Entonces es un grupo que veo muy interesante y no sé si realmente hay un candidato hoy a clasificarse. De hecho, si hubiese uno, hoy diría, aparte de Cruzeiro, que los brasileños por la primera fecha los perdonamos, pero ya a partir de la segunda vamos a empezar a cuestionarlo un poco. Veo que es Unión el candidato número uno por ahora, pero veremos. Veremos porque Palestino no está muerto. Y hablemos un poco de los partidos. Por un lado, el partido de Cruzeiro contra Unión fue un partido parecido al de Huracán contra Corinthians, a diferencia de que fue en Argentina, fue la cancha Unión. Y fue un partido muy cerrado, ambos tenían oportunidades, pero Unión tenía más intensidad, atacaba con mucha gente, tenía posesiones largas, intentaba desbordar y centrar. Y la verdad es que casi siempre pasaba que en ambos ataques, más que nada Unión, le faltaba comodidad para rematar, le faltaba generación de juego porque tenía mucho jugador rival encima, entonces le costaba poder entrar. De hecho lo gana sobre el final, o sea que le costó mucho tener ocasiones claras. En cambio Cruzeiro tenía menos ocasiones, pero quizás las ocasiones parecían más peligrosas porque eran ocasiones más abiertas. Así que me parece merecida la victoria de Unión, creo que lo buscó todo el partido. Un empate estaba bien también, pero me parece que se lo buscó y lo ganó con intensidad. Y un equipo importante. Gran victoria por Unión, porque es el partido local que tenés que ganar, porque encima Palestino, que me parecía de su principal rival mano a mano, perdió. Demostró un buen nivel. De hecho, hoy jugó Unión, ayer en la Liga Argentina y volvió a ganar. Está haciéndose fuerte de local. Ganó tanto contra Cruzeiro como el partido pasado contra Central Córdoba. También le había ganado antes a Gimnasia. O sea, viene ganando varios partidos seguidos de local, cosa que es muy buena, porque la Copa, se gana los partidos de local, ya está clasificado. Entonces, bien por Unión. Cruzeiro, como ya dijimos con todos los brasileros, derrota. No jugó muy bien, en este caso. Me asusta un poco. Este grupo es muy competitivo, creo que puede quedarse fuera Cruzeiro después de la primera fecha, pero todavía vamos a decir que obviamente es candidato a pasar porque tiene un plantel superior a los demás. Ahora, el partido de Mushuc Runa contra Palestino es interesante porque Palestino mostró un buen manejo de pelota, iniciativa, pese a estar en la altura, pese a todo, jugó un partido interesante, con manejo, con intención, pero la verdad es que Mushuc Runa me gustó mucho más. De hecho, quería destacar un segundo que Mushuc Runa tiene un técnico muy interesante, que bueno, yo no lo conocía, y que el planteamiento que tuvo me pareció muy bueno, el de Mushuc. Un juego vertical, un juego que no tuvo mucho la pelota, pero que cada vez que iba y cada vez que intentaba, se notaba como que todas las jugadas terminaban, no culminaban, buenos remates desde afuera, potencia, pelotas en el área, paredes. Y creo que desde el principio se mostró como un equipo más inteligente y más peligroso también. El técnico se llama Ever Almeida y es una leyenda del fútbol paraguayo que bueno, ya llegó a una final de Copa Libertadores como técnico y que bueno, es una especie de máximo ídolo de Olimpia. Es el jugador que más partidos jugó en la historia de la Copa Libertadores. Es un técnico que viste que está en Mushuc Runa, pero el tipo es una gran figura del fútbol sudamericano. Y que creo que es un muy buen planteo. Es uno de los técnicos más veteranos que tenemos en esta competición. O sea, de los que tienen más experiencia. Ojito con eso. Se combina un equipo vertical que tiene buena localía, con un técnico inteligente y buenos jugadores. De hecho, mereció ganar claramente. O sea, su juego vertical dominó todo el partido al juego posicional de Palestino. Palestino llegó a estar perdiendo 3-1 en un momento y después metió al final del partido, en las últimas jugadas, el 3-2. Pero tranquilamente este partido pudo haber sido una goleada. Muy interesante lo que hizo Mushuc, que bueno, van a notar que no menciono muchos jugadores, pero tiene que ver con que, bueno, vieron que yo hice un análisis de cada grupo de la Sudamericana, de la Libertadores, y para eso tuve que investigar. Bueno, mi investigación de la Sudamericana no la llegué a hacer porque no me dio el tiempo, pero la estoy haciendo. Solamente para la fecha 2 ya puedo hablar un poco más de los jugadores porque los conozco un poco más, pero creo que tengo igual anotado un poco, perdonen la desprolijidad, pero con respecto a este partido, y quería mencionar más que nada uno de los jugadores de Mushuc, que me pareció muy interesante. Era uno de los delanteros, muy bueno. Creo que era Caicedo. Sí. Muy, muy interesante. Que fue uno de los que más desequilibró y más remató desde afuera. Pero un equipo que mostró las garras y este grupo queda muy abierto, como ya vieron. Fíjense que quizás los dos menos candidatos ya están con 3 puntos los dos. Veremos la segunda fecha y ganaron los dos locales. O sea que la siguiente fecha juegan invertidas las localías. Veremos si Palestino y Cruzeiro pueden hacer la tarea jugando también de local. Pero bueno, vamos al siguiente grupo que, como te digo, a partir de ahora todos los grupos están buenos. Este grupo tiene sus cositas también y es el que tiene a Fluminense junto con Unión Española.
Gualberto Villarroel y Once Caldas. Ya tenemos ahí una pequeña ventajita para el Flu, que se ubica primero. Fíjense que el grupo de Fluminense y el grupo de Flamengo, clásicos rivales, son medio parecidos, ¿no? Porque ambos empezaron ganando y el otro partido empató. Ambos ganaron 1-0 de visitante, ¿no? Datos curiosos que podemos sumar. ¿Y qué podemos decir de este grupo, no? Porque a priori son equipos que últimamente no vemos mucho en las copas. De hecho, Unión Española no participa hace rato. Tampoco pasa un poco con el tema con Once Caldas. Obviamente Fluminense lo estamos bien acostumbrados a verlo. Pero el resto de equipos, medio como que... ¿Qué onda con estos equipos, viste? No... Obviamente Once Caldas es conocido porque ganó una Copa Libertadores en 2004, pero fíjense que la última participación de Once Caldas en una Copa Internacional fue en 2019, la Copa Sudamericana. La última participación de Unión Española en 2022. O sea, son equipos que como que los tenemos un poco perdidos. Bueno, y Gualberto Villarroel es la primera vez que compite internacionalmente en toda su historia, la primera vez. O sea, es muchos equipos que como que no suenan tanto. Y es interesante. ¿Cómo veo este grupo? Bueno, Fluminense siempre hace el candidato número 1. Tuvo un partido en el que con la jerarquía lo ganó. Con Arias y con Cano una combinación, un cabezazo perfecto. Todo el partido fue Once Caldas intentando ser un equipo competitivo, aguerrido, presionando cerca del gol. El arquero de Fluminense y las contras de Fluminense. Fluminense tranquilamente pudo haber ganado 2 o 3-0. Pero si empataba Once Caldas también era justo porque lo buscó más, lo presionó. Fue competitivo, fue un partido parejo. Que tiene sentido, ¿no? Porque era de local. Fluminense no está muy bien, perdió el torneo Carioca contra Flamengo, arrancó ya perdiendo la primera fecha del Brasileirao, entonces era esperable que pueda darse un resultado parejo. Y lo fue, pero al mismo tiempo la jerarquía del Flu se hizo notar y también podemos decir que no es que no mereció ganar, pero Once Caldas me gustó. Y dicho esto, digo que Once Caldas, después de esta primera fecha, pese a haber perdido de local, me parece el más fuerte del grupo, aparte de Flu. Me parece que lo que demostró me queda con mejor sensación que lo que demostraron tanto Gualberto Villarroel como la Unión Española. Recordemos que Gualberto es de Oruro, pero no jugó en su cancha, jugó en La Paz, porque no estaba habilitado. Lo mismo que le pasó a San Antonio Bulo Bulo en la Libertadores, pero en vez de jugar, en este caso jugó en Cochabamba, siendo un equipo de Cochabamba, pero no jugó en su cancha, en este caso se fue a otro lugar, se fue a La Paz. O sea que jugó en la altura. Es importante destacar la cantidad de tiros desde fuera del área que hubo en el partido. De los 22 tiros que intentó Gualberto Villarroel, que es un montón, 18 fueron desde afuera del área. O sea que ya te dice que no es que tocaban y se metían y desbordaban, no. Le pegaban de donde sea. Y después de los 18 tiros más o menos aproximadamente que tuvo Unión Española, 12 fueron desde afuera del área. O sea que también fue un partido con muchas ocasiones de gol, pero que porque pateaban desde donde sea. El que pateó mejor, obvio que fue Gualberto Villarroel, mucho más acostumbrado. López Pineda, interesantísimo jugador del equipo boliviano, fue la figura del partido, gambeteando, intentando, haciendo pasar de largo jugadores, rematando desde afuera, metió el gol con una gambeta interesantísima dentro del área, la figura del partido. Gualberto arrancó perdiendo. Unión Española fue un equipo muy bueno, o sea, pese a estar de visitante y con la altura en contra y todo, fue un equipo que compitió bastante bien. O sea, durante el transcurso del partido me iba gustando un poco más los ataques del equipo boliviano, pero Unión Española respondía. Eran bastante competidos los ataques. En el segundo tiempo atacó un poco más Gualberto, pero así todo también Unión Española tuvo sus ataques. De hecho, el gol lo marca desde afuera del área Unión Española con un ingresado que se llama Núñez. Por cierto, el técnico de Unión Española es un técnico muy importante, es uno de los técnicos más importantes de la historia, ya que tuvo como 5 temporadas seguidas en la década del 2010 al 2015 aprox, y vuelve después de mucho tiempo a estar en este equipo. O sea que es como una vuelta de un técnico importante con el que salieron campeones inclusive. Y me parece que ese era un resultado que, si ganaban, era buenísimo. Al final empata Gualberto con esa jugada que decimos de Pineda, y como que el resultado no le conviene a ninguno, porque por un lado tenemos a el equipo local que jugaba con la altura y todo, que sabemos que es muy importante. No importa que juegue con la altura, ¿no? Pero cualquier equipo es importante ganar de local. No ganó, empató, y de hecho casi lo pierde. Y una española, no sé si le sirve el empate, o sea, no está mal, ¿no? Hay que ver, capaz que ahora este equipo, Alberto, les gana a todos en la altura, pero da la impresión de que pudo haberlo ganado, y que tengamos en cuenta que está Fluminense y Once Caldas también. ¿Qué partidos va a ganar Unión Española si no le pudiste ganar uno de los dos a Gualberto? Los otros dos equipos son muy complicados también. Capaz que les gana, ¿no? Pero digo, no creo que sea un buen resultado, porque me parece que el más débil del grupo va a ser el boliviano. Entonces, como que en ese sentido los dos que empataron entre sí, los dos se perjudicaron. Tanto por juego, porque fue un partido muy parejo y ninguno puede sacarse mucha diferencia, como por resultado. Hasta Once Caldas que haya perdido, me parece que no es una mala señal por cómo se dio el partido. Pero bueno, como ya dijimos con todo, hay que ver bien a partir de ahora, la siguiente fecha y la siguiente fecha, cómo sean las cosas. Pero por ahora
esas son las conclusiones que yo saco de este grupo F. Y rápidamente pasamos al grupo G, de doble empate también. Cuando tenemos un grupo con tantos goles, uno puede pensar, wow, qué increíble. Y sí, este grupo fue increíble. Y fue el mejor grupo de lejos, tanto contando Copa Sudamericana como Copa Libertadores. Qué partidos tan increíbles. Y tenemos, bueno, como pueden ver, todos con un puntito. Vasco da Gama, que empató en Perú, en Arequipa, media altura, recordemos. Lanús, que empató en Puerto Cabello contra la Academia. Y este grupo, yo pensé que iba a ser un Vasco da Gama muy superior. Y después Melgar y Lanús peleando por un segundo lugar. Puerto Cabello condenado al fracaso. Pero, ¿cómo me equivoqué? ¿Cómo me equivoqué? No, este grupo va a estar buenísimo. Vasco da Gama, bueno, recordemos que tiene un equipazo, entre ellos jugadores como Coutinho. Le va ganando a Melgar casi todo el partido. Pero fue un partido muy interesante porque Vasco no fue un equipo dominante, al contrario, fue un equipo de momentos, con un golazo de Coutinho, con una asistencia preciosa de Coutinho para Vegetti, que lo conocemos del fútbol argentino, se ponía en ventaja, pero casi siempre era Melgar el que tenía la pelota, casi siempre era Melgar el que iba a buscar el partido. Y no jugó mal Melgar, de hecho, iba perdiendo por bastantes goles, y lo llegó a empatar 3-3 sobre el final, cuando a falta de 10 minutos todavía le faltaban 2. Melgar mostró muchísimo, recordemos que Melgar está puntero en la liga peruana, o sea, viene bien. Es un equipo competitivo. De hecho, estaba para la Libertadores y cayó. Porque, bueno, le tocó un rival que lo eliminó. Pero, digamos, estaba como para jugar a Libertadores. Un buen equipo, no era un mal equipo. Entonces, en ese sentido, ambos mostraron cosas buenas. Melgar no ganarle a Vasco de local me parece que es el partido más complicado que tenían. Ahora, a Lanús y a Puerto Cabello le tenés que ganar sí o sí. Y por cómo se dio el partido y por los jugadores que tiene Vasco, bueno, me parece que no está mal el empate, ¿no? Más allá de que, reitero, lo pudieron haber ganado porque realmente Vasco fue muy efectivo. Fue como que, bueno, supieron aprovechar muy bien sus oportunidades, su jerarquía se demostró de manera tremenda porque fueron goles increíbles. Pero el resto del partido, casi siempre, Melgar atacando. Así que muy bien Melgar, me gustó, compitió, empató, mostró garra, cosa que ya vemos que Melgar hace muy poco tiempo llegó a las semis de Copa Sudamericana. Así que, ojito, no es joda este equipo, es un equipo competitivo. Y Vasco, bueno, con lo que demostró me hace pensar que no puede quedar afuera de este grupo. Si queda afuera sería rarísimo. Pero empató nada más. O sea, que no está nada dicho todavía. O sea, puede quedarse afuera porque está Melgar y está Lanús. Y Melgar ya sabemos que es muy bueno y que puede sumar muchos puntos. Y Lanús también sabemos que es muy bueno. Entonces, cuidadito. Y cuidadito con Puerto Cabello, que obviamente hoy ya digo esta declaración. Ojalá que clasifiquen. Son mi equipo favorito tanto de la Libertadores como de la Sudamericana. Qué carisma, por Dios. Por un lado de la cancha, palmeras en el lado del arco. Todo tropical, hermosísimo. Después, el central en Valle, senegalés. Udu, la extremo derecho, ganés. Los goles de este equipo, por favor, vayan a verlos porque son fantásticos. El partido había arrancado interesante. Lanús presionando, yendo a buscarlo, con pases en profundidad, con 2 o 3 ocasiones de gol en 10 minutos. Parecía que Lanús se iba a llevar por delante. Parecía. Salía en falso de Lanús, se equivoca, recupera con una buena presión, una linda combinación, una doble pared, una fuera del área y una dentro del área, entre Padrón y Paredes, gol de Puerto Cabello. Un gol que en 2 segundos lo metieron y fue una jugada tan rápida, un golazo para mí. 1-0. Bueno, vos decís, bueno, Lanús a partir de ahora, bueno, Lanús se planchó. Tuvo oportunidades, pero se planchó. O sea, realmente le costó muchísimo a partir de ese momento. Muchísimo. Dirá que hasta el segundo tiempo, que esto fue al principio del primer tiempo, no vimos un Lanús bueno. Arranca el segundo tiempo. Este ganés extremo, una jugada individual, una pelota larga le tiraron, empezó a gambetear uno, se metió en el área, le rompió el arco a Lozada, le rompió el arco. Increíble, ¿verdad? Este equipo me encantó. Iba 2-0 arriba. 2-0 arriba y encima Lanús le expulsan a un jugador. Yo digo, bueno, ya está, ganaron. Yo no estaba viendo el partido igual. Esto es el resumen que vi. Pero no vi el partido. Me arrepiento, porque a la misma hora estaba Cerro Largo contra Defensa y Justicia. Y yo me puse a ver Cerro Largo y fue un 0-0 aburrido. Y tendría que haber visto, obviamente. Entonces, nunca más desperdicio un partido de Puerto Cabello si puedo verlo. Y bueno, ahí Lanús, con algunos cambios. Y hay que admitir que Puerto Cabello empezó a mostrar sus debilidades, ya que defensivamente fue un asco. Porque iba 2-0 arriba, quizás con un jugador más se confiaron o no fueron tan rigurosos con la marca. Y bueno, y ahí apareció una jugada en la que le queda una pelota muy solo a Canelo fuera del área, un remate cómodo, le metió el gol. Y después el segundo gol que, bueno, llega con un impulso, banda derecha o centro.
y lo empató Lanús. Y puede ser que haya merecido empatar, porque lo fueron a buscar y con ese impulso y con esos fichajes, iba a decir, esos recambios, lo doblegó a Puerto Cabello, lo hizo replegarse demasiado y el equipo venezolano no se defendió bien. Se ve que no es su fuerte. La defensa, al menos sentí que se organizó demasiado. Lanús, sin hacer demasiado, lo volvió como un equipo medio débil, al menos en apariencia. Y empataron. A ver, no creo que clasifique Puerto Cabello, porque este partido era para ganarlo y lo empatan y ya como que esos 3 puntos que perdieron, 2 puntos va, me da la impresión de que van a apostarle caro. Y el Lanús tampoco es un buen resultado, porque creo que a priori el más débil del grupo y ya perdiste puntos. O sea que son dos equipos que medio que en este partido no quedan bien parados. Pero al mismo tiempo, Lanús no podemos descartarlo, porque tiene un muy buen plantel. Y entonces uno piensa de que le puede ganar a cualquiera en el grupo, o sea que no podemos descartarlo. Y a Puerto Cabello, si lo teníamos medio descartado desde el principio y jugó un partido tan bueno, bueno, démosle una chance, ¿no? Veremos la siguiente fecha y yo creo que jugando de visitante, jugando de contra, puede ser peligroso, así que vamos a darle una oportunidad. Capaz que en la fecha 2 ya dijimos, bueno, ya está, fuera de la ecuación. Pero por ahora, qué lindo equipo y ojalá le vaya bien porque me cayó muy bien. Y bueno, nos queda solamente un grupo, así que ya vamos directamente para allá, que también hubo sorpresas y también de Venezuela. Y bueno, no hace falta dar muchas vueltas, ya lo pueden ver en pantalla. Y tenemos un grupo que arrancó muy raro y que tenemos a un equipo venezolano puntero, ni más ni menos que a Caracas, uno de los equipos más importantes, si no es el más, junto con Táchira de la Liga de Venezuela, que ganó en Chile contra Deportes Iquique, que pobrecito, se le fue el técnico y que bueno, está último en la Liga chilena, así que bueno, recibimos por ellos. Y después tenemos el empate de Cienciano contra Atlético Mineiro, un equipo que obvio que es uno de los mejores de esta Copa. Iba a decir Libertadores confundidamente, pero bueno, igual podría ser de los mejores Libertadores. También viene a ser finalista de la Libertadores. Que bueno, no pudo sacar ningún punto. Bueno, sacó un punto, no pudo meter ningún gol, mejor dicho. Contra el equipo peruano, que recordemos que juega en la altura de Cusco. Por ende, bueno, podemos interpretar que tuvo que ver la altura. Un partido, arrancamos hablando del partido de Cienciano, raro. Creo que Mineiro hizo más méritos para ganarlo. Los fue a buscar mucho, tuvo ataques. Zafó, a Cienciano zafó, fue un partido igual malo de los dos, o sea, no fue un partido que vos decís, ¿cómo puede ser que hayan empatado y que no hayan metido un gol? Tampoco para tanto, pero sí creo que intentó más, o sea, evidentemente Mineiro lo fue a buscar, no le salió, no pudo meter gol. ¿El empate es bueno para Cienciano? Yo creo que sí, porque no creo que ni que Caracas ni que Iquique sean tan buenos, entonces cualquier resultado que saques, aunque sea un puntito contra Mineiro, va a ser bueno. Hay que ver si los otros dos le pueden sacar algún punto. Por tanto, obviamente de local siempre que querés ganar, pero no estuviste muy cerca de ganar tampoco, Cienciano. Y el empate me parece que es un buen resultado. Por ahora se queda como un posible candidato a clasificarse, no lo descartemos. Recordemos que es un equipo que ganó la Sudamericana en el 2003, o sea que tiene un poco de mística copera, por decir algo. Igual hace mucho no lo veíamos en copas. Y bueno, después del otro partido, realmente Caracas fue superior, no hay mucho que decir. Iquique, siendo local, yo pensé que iba a ganar, más que nada porque el día venezolano son muy pocos puntos por lo general, pero Caracas fue muy bueno. El técnico es interesante, Aristeguieta es un tipo que hace muy poco es técnico, es muy joven, eso siempre es algo bueno, ¿no? Como que aires nuevos, era un goleador que jugó en la liga francesa, muy interesante. Y siento que lo planteó bien el partido. Fue un equipo vertical, lo arrancó ganando, se lo empataron y volvió a volver a ganar. Como ven, el grupo quedó como un poco raro, ¿no? Como que no podemos sacar demasiadas conclusiones, por decir algo, porque, bueno, tenemos un puntero que pensamos que no va a quedar puntero después, un equipo brasileño que queda con un puntito, y creo que este grupo va a empezar a armarse de verdad a partir de la segunda fecha, y realmente tengo muchas ganas. Creo que esta fecha seguramente vea algún partido de este grupo, porque es el que siento que tengo más desconocimiento, así que, bueno, veremos, pero al menos parte de manera muy sorpresiva. Tengo muchas ganas de ver a Mineiro cómo compite, también a Caracas, porque de este grupo no vi ningún partido. Así que bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo. Te agradezco que hayas llegado hasta el final, que me hayas escuchado. Y si puedes dar un like, si puedes suscribirte, si puedes comentar es lo mejor para mí, que comentes y si te suscribas también igual. Así que bueno, hasta acá el video. Gracias por haberlo esperado, que tardé bastante, que tuve ese problema con la grabación. Y próximo video que va a venir de la Libertadores va a ser, o de la Sudamericana, va a ser el resumen de la fecha 2, porque ya falta muy poquito para que arranque la fecha. Y estoy muy contento por estas copas, son muy entretenidas. Y espero que le den apoyo a este video de Sudamericana, porque es la Sudamericana. Tuve que hacer un esfuerzo extra para hacerlo, pero vale la pena. A mí me gusta hacerlo igual, pero con todo lo que tardé en grabar y con todo lo que tardé en recopilar los partidos, espero que le den apoyo, porque a mí me cuesta esto. Igual lo voy a hacer igual, no se preocupen, porque lo hago por amor al arte.